Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Esto que le dicen Santiago y Juan al Señor en relación a los que habitaban una aldea de Samaria, donde el Señor pretendía hospedarse, había enviado mensajeros por delante, iba camino de Jerusalén, y sin embargo, sabiendo que iba a Jerusalén, no quisieron recibirlo, no quisieron acogerlo. Pues esto es lo que dicen Santiago y Juan, es su reacción. Le preguntan al Señor, le piden consejo, le piden discernimiento, pero ellos están manifestando su intención, ellos estarían decididos a hacer esto. Señor, ¿quieres que lo hagamos? ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? A estos enemigos tuyos, a estos que no te reciben, que no te acogen, a estos que no colaboran contigo. Y vamos a intentar responder a dos preguntas. ¿Esto es correcto? Es decir, ¿lo que estos discípulos plantean al Señor es correcto? ¿Hacer bajar fuego del cielo y consumir a hombres pecadores? ¿Es correcto? Y en segundo lugar, otra pregunta también. ¿Lo podían hacer? Porque claro, lo dicen bastante convencidos, ¿verdad? De que era posible, tan solo si el Señor se lo permitía. Bien, comenzando por la primera pregunta, ¿es correcto? Pues tenemos que entender que el Señor estaba como un peregrino caminando hacia Jerusalén, como un extranjero necesitando de posada, de cobijo. Y la ley establecía que se atendiese al forastero, que se ayudase al peregrino. Luego, realmente estos hombres, en su animadversión contra los foráneos, contra especialmente los que iban a Jerusalén, estaban actuando injustamente. Pero es más, es que se trata del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios hecho hombre, el que ha venido a salvar a los hombres, el enviado del Padre, el que nos da la palabra que nos conduce a la salvación, a la vida eterna. Este rechazo de Cristo no era un pecado normal, vamos a decir, contra un hombre, sino era un pecado contra el mismo Dios. Era un pecado contra la salvación que traía Dios. Era el rechazo del Mesías. Y ciertamente, si todo pecado y toda transgresión de la ley pues merece una pena, y el Señor lo dijo ya al principio con Adán y Eva, pues el día que comierais de ese fruto, que ahora os digo que no, os prohíbo que comáis de él, ese día ciertamente moriréis. Pues si todo pecado conduce a la muerte, tiene consecuencias, merece un castigo, y este castigo es muerte, el pecado que estaban cometiendo estos samaritanos contra Jesucristo también merecía en justicia un castigo. Lo que estaban planteando Santiago y Juan no era nada fuera de la lógica de la justicia. Era justo que recibiesen un castigo, era justo. Si Adán y Eva, pues el Señor que les dice, el día que hagáis esto ciertamente moriréis, ese castigo pendía sobre ellos de muerte por el pecado. Aquí también había necesidad de ejercer una justicia por este rechazo de aquel que iba a traer la vida. Pero claro, la justicia en Dios no está sola. Dios es amor, Dios es misericordioso. En el caso de Adán y Eva, no eliminó la justicia, no la separó de la escena, sino que aplicó la misericordia primero. ¿Cómo? Pues proveyendo un medio con sangre de animales, les cubrió con pieles de animales, con sangre de animales que murieron para sacar esas pieles, animales inocentes, para que pudiesen estar un tiempo todavía entendiendo el plan de Dios, entendiendo cómo Dios busca nuestra salvación y preparando la redención, preparando el plan de salvación para ellos y para toda la humanidad. Pero ciertamente el castigo llegó, murieron. Lo que pasa es que el castigo llegó demoradamente, llegó más tarde.
Y mientras fue actuando la misericordia de Dios. En este caso, el Señor vino a los suyos no le recibieron, pero el Señor no vino para condenar al mundo, vino para salvar al mundo. Vino para que todos los que creen en Él no perezcan, sino se salven, alcancen la vida eterna. Entonces, lo que hace el Señor aquí es reprender a Santiago y Juan por querer que caiga fuego del cielo y los consuma a aquellos hombres. Porque no es el momento del juicio, es el momento de mostrar la misericordia de Dios hasta el extremo. ¿Cómo? Lo que iba a hacer en Jerusalén, ofrecer su vida por la salvación del mundo. Él, la víctima que se ofrece en nuestro lugar, de los que merecíamos el castigo realmente. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el deseo de Dios. Desde siempre lo manifestó a través de los profetas. No era la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero claro, no había remedio para el pecado. De hecho, el remedio provisional que Dios usó con Adán y Eva era eso, era provisional. Ahora llegaba el remedio definitivo. En la cruz, Cristo se ofreció por todos los hombres. Pero ahora necesitamos conocer su amor, conocer su salvación y creer en Él. Y Él no viene ahora a condenar, sino a ofrecerse por nosotros, para que encontremos el camino con su sangre preciosa de redención, para que encontremos la vía de escapar del castigo que merecemos, estos samaritanos y todos los demás, todos nosotros. Pero Dios, que es justo y va a aplicar la justicia, porque su justicia no se puede olvidar, no se puede anular, es misericordioso también y viene primero con misericordia, ofreciendo la salvación, esperando la conversión, teniendo paciencia con los hombres. Claro, el Señor dice en su palabra, mía es la venganza, mía la justicia. No era esto lo que tenían que hacer Santiago y Juan. Aunque no estaban ofendidos porque a ellos, a los mensajeros de Cristo, a los enviados de Cristo, los hubiesen rechazado, como cuando ya el Señor les había advertido en una ocasión que fuesen de aldea en aldea, y donde no reciban, sacudíos el polvo en señal contra ellos e id a otra aldea. No les había dicho, y pedid que baje fuego del cielo, id a otra aldea. Y es lo que hicieron aquí también. Pero no estaban ofendidos porque ellos hubiesen sido rechazados, sino porque rechazaban a Jesús, rechazaban al Mesías. Y esto sí que era grave. Sin embargo, el Señor les corrige, les reprende y les dice que no hagan eso. Y van a otra aldea. En definitiva, no significa anular la justicia, significa que la venganza es del Señor, no de los hombres. No somos los hombres los que tenemos ahora que aplicar el castigo, el juicio sobre los demás, sino todos nosotros convertirnos y todos nosotros entender el plan de Dios que es de salvación, para que todos se conviertan y se salven. Evidentemente, sigue existiendo la libertad y los hombres podemos acoger o rechazar esta oportunidad que se nos ofrece, pero necesitamos conocerla. Luego, nuestra misión, nuestro papel en este momento, colaborando con la mente de Cristo, con los planes del Señor, es dar a conocer a los demás, dar a conocer a todos los hombres lo que ha hecho el Señor, la obra de amor y de misericordia de Dios, y que hay una vía para escapar del castigo, que hay una vía para alcanzar el perdón y la misericordia de Dios, y que si no, ciertamente, igual que ciertamente murieron Adán y Eva, ciertamente llegará el castigo. ¿Y fuego del cielo? Pues claro que sí, y más lo que puede ocurrir, porque esto es lo que el pecado de la humanidad nos hace merecer. Sin embargo, como decimos, ellos no están equivocados, por tanto, en no entender la justicia divina. Están equivocados en no entender el momento, no entender a quién cabe aplicar esa justicia y no entender la mente de Cristo y no entender el deseo de salvación y la misericordia de Dios. El Señor quería que colaborasen con Él. Él iba a Jerusalén a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación. Quería que colaborasen con Él también para amar, para tener paciencia con los hombres, para confiar en que respondiesen finalmente
a su obra de misericordia y acogiesen la salvación. Para interceder, como Cristo desde la cruz intercede por sus enemigos, por todos los pecadores, por todos los hombres, para que acojamos su misericordia y seamos salvos, para que creamos en Él y escapemos de la condenación segura a la que todos los hombres nos encaminamos sin Cristo. Por eso, este es el plan de Dios y por eso reprende a Santiago y Juan. No era correcto. Era correcto desde el punto de vista simplemente de la justicia. Era correcto. Pero no era correcto según la mente de Dios, que sin anular la justicia, la reserva para el momento de la justicia, para el tiempo de la justicia. Pero ahora es tiempo de misericordia, esperando que el pecador se convierta y viva. Y vamos con la segunda pregunta. ¿Y podían hacer esto Santiago y Juan? Porque claro, cuando ellos dicen, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma, que acabe con ellos? No están diciendo, ¿quieres que oremos al Padre y le pidamos, si es su voluntad, que baje fuego del cielo y que el Padre envíe fuego del cielo? No, no están diciendo eso. No piden permiso para orar y pedir que Dios actúe. Están pidiendo permiso para ellos actuar. Claro, si hablamos de la oración, de pedir algo a Dios, tenemos primero que orar según su voluntad. Y ciertamente una oración como esta no hubiese sido respondida porque no estaba dentro de la voluntad de Dios. Dios no quería esto, no quería la destrucción de esa aldea en ese momento, no quería la muerte de esos hombres en ese momento. Tenía el plan desde la cruz Jesucristo de ofrecerse por estos también y por todos los demás hombres y que sus discípulos fuesen luego a evangelizar y anunciar que hay un Salvador, Jesús. Aquel a quien los judíos han crucificado, a quien vosotros con vuestro pecado habéis llevado a la cruz, pero que ahora el Padre lo ha constituido jefe y salvador, para que quien cree en Él tenga vida. Pues bien, este era el plan de Dios. No podían haber hecho una oración y que encontrase la colaboración, la respuesta de parte de Dios cuando estaba fuera de la voluntad de Dios. No podía ser. Pero no trata de esto la cuestión. Lo que están diciendo es, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Es decir, que ellos lo digan y que ocurra a continuación. Ellos habían sido ya enviados, como hemos dicho antes, a hacer unas prácticas de evangelización. Y el Señor en esas prácticas, en que los envía a las aldeas y ciudades a donde luego Él iba a pasar, les dijo, les dio unas instrucciones, ¿verdad?, cómo tenían que ir, lo que no tenían que llevar para el camino, cómo tenían que confiar en Él, pero también les dio autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo para expulsar demonios y para sanar enfermedades. Compartió con ellos una autoridad y un poder. Luego, los discípulos, que habían actuado ya en nombre de Cristo y habían obtenido, resultados, estaban contentos porque los demonios se les sometían, porque ocurrían milagros, sabían que simplemente actuando de esa manera, usando esa autoridad que se les había dado para liberar a los cautivos del diablo, para sanar a los enfermos, para acompañar la predicación de la buena nueva del reino de Dios, sabían que tenían autoridad para decir y que ocurrirían cosas, que su palabra tenía poder, igual que la de Cristo, tenía autoridad para ordenar y era obedecida esa palabra, tenía autoridad y poder. Sobre elementos de la naturaleza también. Entonces ellos no dudan de que pueden decir y va a ocurrir que baje fuego del cielo y consuma a aquella gente. No lo dudan, creen que va a pasar. Simplemente le piden permiso al Señor para hacerlo. ¿Te parece bien que hagamos esto? Ahora, ¿lo podían hacer realmente? El Señor, compartiendo autoridad con ellos, pero para un fin, para bien, para salvación, para liberación, para sanación, les había indicado que obrasen como Él. Y su voluntad, repito, era de salvación, de bendición. La palabra de Dios nos dice a todos los discípulos de Cristo, bendecid, no maldigáis.
Entonces somos enviados para bendecir, para decir bien, para traer bendiciones a los hombres, especialmente aquellos que tenemos alguna autoridad conferida por el Señor para actuar en su nombre. Por ejemplo, unos padres de familia tienen autoridad delegada de Dios para bendecir a sus hijos. Pero vamos a imaginar que una madre, por ejemplo, empieza a decir a su hijo: eres un desastre, no vas a llegar a nada en la vida, te va a ir todo muy mal, tú sigue así que ya verás lo que te va a pasar. Nadie va a querer estar contigo, etc. ¿Esto qué es? Esto es maldecir. ¿Y quién lo está haciendo? Alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque como madre de familia, como padre de familia, los padres tienen autoridad sobre los hijos en el orden divino, en el orden que Dios ha establecido. Un cristiano, un hijo de Dios, tiene autoridad también como hijo de Dios para vivir en obediencia a Dios, y también el Espíritu Santo que está en nosotros manifestarse para llevar el reino de Dios. Todos somos, en virtud del bautismo, sacerdotes, profetas y reyes enviados de Cristo para llevar el reino de Dios. Luego tenemos una autoridad para este ministerio, para este servicio. Un sacerdote, como ministro consagrado, tiene una autoridad para actuar en persona de Cristo cabeza, en medio de los hombres y en medio del pueblo de Dios. Luego una autoridad también especial, sacerdotal. Ahora, en todos estos casos, ejemplos de personas con una autoridad que Dios concede, que Dios comparte, que Dios da a los hombres, esto significa que tenemos autoridad para que digamos cosas y sucedan, que nuestras palabras tengan un efecto, pero el plan de Dios es que la usemos para el bien, no para el mal. Bendecid, no maldigáis. ¿Qué ocurre si alguien empieza, como esa madre que está maldiciendo a su hijo, aunque no se dé cuenta de lo que está haciendo? ¿Qué ocurre si alguien, como esa madre, decimos, empieza a usar su autoridad para el mal? Dios va a honrar esa autoridad, o como en este caso, los apóstoles, usando su autoridad, mandar que baje fuego del cielo, y Dios va a colaborar con esa autoridad y va a ocurrir. Yo creo que no. Yo creo que no, porque Dios da esa autoridad con un fin, que es estar al servicio de sus planes de bendición. Pero, igual que Satanás se rebeló contra Dios, igual que Satanás tenía un poder que Dios le había dado, los demonios, como ángeles, espíritus puros, tienen una capacidad muy superior a la de los hombres, y tienen un poder. Pues igual que Dios no retiró ese poder, cuando empezaron a usarlo para mal, también Dios respeta esa libertad, y cuando una madre empieza a maldecir a su hijo, aunque Dios no quiere esa maldición, sí que puede tener consecuencias. Y aunque estos apóstoles hubiesen actuado fuera de la voluntad de Dios y no siguiendo el mandato de Cristo, sí que podía haber ocurrido aquello. ¿Y por qué? ¿Porque Dios lo quiere? No. Pero cuando el hombre usa su libertad mal y usa la autoridad que Dios le ha dado mal, puede haber consecuencias. Porque Dios respeta nuestra libertad y porque Satanás está muy cerca de aquellos que maldicen. Y cuando alguien que es siervo de Dios usa los dones que Dios le ha dado para el mal, entonces también Satanás va a aprovechar esa circunstancia para él actuar. Y Satanás no es todopoderoso, no es Dios, ni mucho menos, por supuesto. Es una simple criatura, tan limitado, pero mucho más poderoso que los hombres. Y vemos en Apocalipsis cómo se habla de una figura, de un hombre lleno del poder del diablo, que haría señales y prodigios para engañar a muchos, incluso hacer bajar fuego del cielo. Luego, el diablo puede hacer cosas así. El diablo puede hacer cosas así. Y si los hombres, en vez de actuar en nombre de Cristo, actuamos carnalmente, engañados, y nos movemos fuera de los planes de Dios, con una ira desordenada, actuando según nuestra justicia y no según los planes de Dios,
puede ocurrir que el diablo intervenga, que el diablo colabore también con eso que estamos haciendo. Esto es muy grave, pero ciertamente ocurre. Igual que hay madres que maldicen a sus hijos, aunque no se enteren de lo que están haciendo, pero eso tiene consecuencias. También puede haber cristianos que no actúan en nombre de Cristo, que no oran en nombre de Cristo, que no hacen lo que se supone que tienen que hacer, o sacerdotes incluso, ministros consagrados, pero esto tiene consecuencias. También puede tener consecuencias. Claro que la misericordia de Dios evita tantos males. Pero aquí hay una ley espiritual y aquí hay un problema que tenemos los hombres cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Que el poder que se nos ha dado para hacer el bien lo podamos usar, en vez de para edificar, para destruir. Así que yo creo que sí. Yo creo que sí. No porque Dios aprobase aquello, pero creo que sí, que podían haber hecho bajar fuego del cielo. Pero gracias a Dios fueron prudentes y preguntaron a Cristo primero. No actuaron impulsivamente y ya está, sino que le consultaron. Señor, ¿quieres? ¿Quieres? Y esto es lo que debemos hacer nosotros siempre. Buscar la voluntad de Dios. Buscar qué quiere el Señor. Porque, por un lado, necesitamos actuar. Porque necesitamos usar la autoridad que Dios nos ha dado para hacer el bien. Y no tenerla escondida, y no tenerla inactiva, estéril. Pero por otro lado, tenemos que movernos en la voluntad de Dios, tenemos que movernos de acuerdo a aquello que el Señor quiere, de aquello que el Señor tiene en su mente, en su corazón, que se haga, que ocurra. Y está claro cuál es el plan de Dios. Y cuenta con nosotros para colaborar con ese plan. Necesitamos ponernos en sintonía con su mente, con su corazón, con sus planes, y colaborar en estos tiempos para ser instrumento de bendición. Ahora que la justicia llegará, va a llegar. Por tanto, es tan urgente ahora que seamos instrumentos de misericordia y de advertencia de que quien no entre por la puerta de la misericordia va a conocer la del juicio. Y que así como estos apóstoles estaban dispuestos a hacer caer fuego del cielo, puede que no tardando mucho caiga fuego del cielo literalmente. Y esto lo ha dicho, por ejemplo, el cielo ya. O sea, no es una novedad. Cuando a Sor Agnes Sasagawa, la vidente de Akita en Japón, que acaba de fallecer hace muy poco, la Virgen le dice lo que iba a ocurrir en un futuro no muy lejano, y cómo habría una gran purificación, un gran castigo en toda la tierra, y cómo caería fuego del cielo, le estaba haciendo una advertencia a tener en cuenta, a tener muy en cuenta por todos nosotros, que estamos en los últimos avisos, que estamos al borde de un juicio, de un castigo para toda la humanidad, por tanto pecado, por tanto rechazo a Cristo el Salvador. Y que es tiempo de evangelizar, de interceder, de reparar por tanto pecado, de adorar al Señor, de anunciar a aquel que en la cruz dio su vida por todos los hombres, a dar a conocer su amor para que los hombres se vuelvan a Él y crean en aquel que nos ha amado tanto. Porque si no actuamos así, y si no somos instrumento de bendición ahora para que los hombres conozcan al Salvador, pues ciertamente a todos nos va a llegar el juicio. Ciertamente moriréis, les dijo Adán y Eva, y aquello ocurrió. ¿Que va a llegar fuego del cielo? Sin duda, está incluso en la palabra revelada. San Pedro lo dice también en sus cartas. Por tanto, no se trata de que vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir, eso va a ocurrir. La cuestión es, ¿qué va a ocurrir antes de eso? ¿Cuál es nuestra decisión ahora? Si nosotros escogemos conocer el amor de Dios y aprovechar su salvación, o si vamos a actuar como quienes no tienen temor de Dios, quienes no creen en Él, a quienes no les importa que Cristo haya muerto en la cruz por sus pecados, por mis pecados, y desechando toda esta obra de misericordia y de amor,
tengamos que conocer un juicio y una venganza justa y santa que Dios directamente va a dar a conocer. Y ahí no habrá escapatoria. Ahora es cuando el Señor quiere que escapemos. Ahora es cuando el Señor quiere que conozcamos su bondad, porque si no, vamos a conocer su severidad. Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Ahora es tiempo de que nosotros digamos palabras de bendición. Ahora es tiempo de que nosotros digamos palabras de esperanza, palabras de salvación, pero que no van en contra de la realidad del castigo que va a llegar a la tierra. Van a favor de que los hombres escapen de ese juicio, convirtiéndose y creyendo en el único Salvador, Jesucristo, aquel a quien el Padre ha enviado para morir en nuestro lugar y darnos el perdón de los pecados si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él y si creemos en Él con todo nuestro corazón, porque de otra forma, dice la palabra, a quien rechaza, dice el Señor, a quien rechaza mis palabras, yo no le condeno, ya tiene quien le condene, la palabra que le he dicho y que no ha recibido. Vamos a bendecir y vamos a clamar misericordia al Señor, por nosotros mismos y por toda la humanidad. Queda poco tiempo, no sabemos cuánto, pero sabemos que el juicio llegará. Estamos en el tiempo de la misericordia y quizá se está agotando.